Hola chicos, gracias por mirar este video. ¿Y por qué estamos haciendo este video? Este video es para ayudarlos a estudiar mejor el metabolismo, que suele ser una materia un poco más compleja, y la idea es que ustedes puedan ver este video antes de ir a clase. De hecho es obligatorio verlo antes de ir a clase para que ustedes puedan estudiar antes algunas cosas que son más complejas. ¿Cuál es el tema de la próxima clase? Es el catabolismo de los hidratos de carbono o carbohidratos. Y para contextualizar esto, en nuestros últimos días de fiestas patrias, vamos a estudiar qué pasó con el mote dentro de nuestro organismo. Ustedes sabrán de que el mote se compone, además del huesillo, de chancaca, que es un azúcar poco refinada, obtenida de la caña de azúcar, y de mote. El mote es trigo, pero que se le ha sacado la cáscara. ¿Cuáles son los principales componentes del mote? Químicamente hablando, la sacarosa, ¿verdad?, que es la parte de la chancaca, que se compone de una unidad de glucosa y una fructosa, es un disacárido, cuyas unidades están unidas por enlaces alfa 1,2, es un disacárido de tipo no reductor. Y también el almidón, que se compone de amilosa y amilopectina. Ambos, amilosa y amilopectina, son largas cadenas de glucosas que están unidas por enlaces alfa 1,4. La diferencia está en que la amilopectina, además de esta larga cadena, como indica el esquema, tiene ramificaciones, y en esas ramificaciones tiene enlaces de tipo alfa 1,6. ¿Qué es lo que ocurre cuando uno ingiere este mote con huesillo? Este mote con huesillo comienza a ser degradado el almidón, las largas cadenas se rompen por acción de la amilasa que se encuentra en la saliva, fundamentalmente a continuación en el duodeno. La amilasa pancreática sigue fragmentando el almidón en unidades más pequeñas, como la maltosa, que son 2 glucosas unidas entre sí, o maltotriosa, que son 3 unidades de glucosa unidas entre sí. Y finalmente la maltasa termina de romper los enlaces glucosídicos, por ejemplo, rompiendo los enlaces de la maltosa para generar glucosa. La glucosa es la forma de la glucosa que puede ser absorbida en nuestro intestino, y esto lo van a estudiar ustedes con mucho detalle en su curso de biología. Solamente destacar que este proceso de absorción intestinal de glucosa ocurre en las células enterocitos del intestino y ocurre a través de transportes mediados por proteínas. La proteína SGLT, o cotransportador de sodio-glucosa, que se encuentra en la membrana apical del enterocito, y el transportador facilitativo de glucosa, o GLUT, que se encuentra en la membrana vasolateral. Y a partir de esta glucosa que ingresa por el enterocito, luego puede viajar a la sangre y se distribuye por todo el organismo, y todas las células prácticamente la captan en su interior. ¿Qué es lo que ocurre con la glucosa que está al interior de las células? Tiene varios destinos posibles. Por ejemplo, si ustedes durante el 18 solamente comieron el mote con huesillo, pero no bailaron mucha cueca, estaban más bien en reposo, esa glucosa va a ser almacenada en la forma de glucógeno en los músculos y en el hígado. E incluso si esa glucosa es muy excesiva, puede metabolizarse a ácidos grasos. Otra alternativa es que la glucosa sea oxidada vía una ruta metabólica que se llama la vía de las pentosas fosfato. Esta vía genera intermediarios que son útiles para sintetizar otras moléculas, por ejemplo nucleótidos, y por lo tanto esta corresponde a una vía de tipo anabólica. Y la otra alternativa es que la glucosa se someta a una degradación oxidativa por la vía glicolítica para formar piruvato. Esta vía glicolítica es la que vamos a estudiar fundamentalmente la próxima clase del día martes. Y el objetivo de esta vía es generar energía a través de la degradación oxidativa. Y posteriormente ese piruvato, en condiciones aeróbicas, es capaz de ser degradado totalmente a dióxido de carbono y agua en otra vía metabólica, que es la respiración celular y fosforilación oxidativa, que vamos a estudiar en clases posteriores. Entonces, ¿qué es lo que es la vía glicolítica o simplemente glicólisis? Es la degradación de la glucosa en 2 moléculas de piruvato. Observen ustedes que la glucosa tiene 6 átomos de carbono
y en la vía glicolítica se rompe a dos moléculas de 3 átomos de carbono, los dos piruvatos. Observen además que en este proceso no solamente es una ruptura, sino que también hay un proceso oxidativo. Fíjense que aquí en el piruvato encontramos grupos carboxílicos que no se encuentran en la glucosa. Solamente aquí encontramos grupos hidróxidos, alcoholes. Por lo tanto, necesariamente aquí ocurrió un proceso de oxidación. ¿Cómo ocurre este proceso de oxidación? Ocurre en una secuencia de reacciones enzimáticas que se alojan en el citosol de las células. En este proceso se obtienen 2 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa y también se forman 2 moléculas de NAD reducido que van a ser importantes y vamos a analizar en las siguientes clases cuál es el destino de esos NAD reducidos. Y con fines pedagógicos se divide a la glicólisis en una fase preparatoria y una segunda fase que es una fase de beneficios. A continuación vamos a revisar cuáles son estas reacciones y esto es el corazón de la clase y les pido que después ustedes puedan repasar esto porque aquí tienen que usar un poco también su memoria. Bueno, la primera fase es la fase preparatoria, comienza con una fosforilación de la glucosa. Aquí tenemos la glucosa y lo que ocurre es que en el carbono 6 se le transfiere un grupo fosfato. Ese fosfato proviene de la molécula de ATP, el cual se convierte en un ADP y se forma glucosa 6-fosfato. Esta reacción la media la exoquinasa. Posteriormente, esa glucosa 6-fosfato sufre una reacción de isomerización en la cual solamente se convierte en un isómero que es la fructosa 6-fosfato. Esta reacción la realiza la fosfoglucoisomerasa. Posteriormente, la fructosa 6-fosfato sufre una segunda reacción de fosforilación, esta vez en el carbono 1, para formar fructosa 1,6-bifosfato, que es lo que tenemos acá. Esta reacción la realiza la fosfofructoquinasa 1. Fíjense ustedes lo importante, y de ahí viene el nombre de la fase preparatoria, que es nombrada así debido a que aquí la molécula de glucosa sufre 2 fosforilaciones que le ayudan a activarse y se invierte energía para activar a la molécula de glucosa para activarla para que ocurra lo que tiene que ocurrir a continuación, que es lo siguiente. La fructosa 1,6-bifosfato en la siguiente reacción se rompe, sufre una ruptura en estas dos partes sombreadas de 2 colores distintos, rosado y azul, a través de una enzima que se llama la aldolasa. ¿Qué moléculas se generan? Se generan 2 moléculas de 3 átomos de carbono, que son el gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona fosfato. Fíjense que a continuación la única molécula que sigue por la vía glicolítica es la gliceraldehído 3-fosfato. Sin embargo, el dihidroxiacetona fosfato no se pierde, ya que también puede ser convertido a gliceraldehído 3-fosfato para que continúe por la vía. Esta reacción la realiza la triosafosfato isomerasa. Pasemos a la segunda fase o la fase de beneficios de la glicólisis. Esta comienza con el gliceraldehído 3-fosfato, las 2 moléculas que provienen por cada molécula de glucosa. La primera parte es una oxidación del gliceraldehído 3-fosfato, se oxida a 1,3-bifosfoglicerato y esta reacción la media la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Los electrones que provienen de esta oxidación son captados por el NAD oxidado para formar NAD reducido. Y fíjense en algo muy importante respecto a la reacción química que aquí ocurre. El grupo aldehído, aquí mostrado, del gliceraldehído 3-fosfato, se oxida a un grupo ácido carboxílico. ¿Ok? Pero además fíjense en otro detalle. El grupo carboxílico está en la forma de anhidrido de ácido, es decir, unido a otro grupo ácido que es el fosfato. Y ese fosfato, ¿dónde proviene? Proviene de un fosfato de tipo inorgánico. Y por lo tanto se genera una molécula que es el 1,3-bifosfoglicerato, el cual se considera un intermediario de alto poder de transferencia de fosfato. ¿Qué es lo que ocurre a continuación? El 1,3-bifosfoglicerato
le cede su fosfato de alta energía al ADP para formar ATP. Esto lo realiza la fosfoglicerato quinasa y se forma como producto de esta pérdida de fosfato el 3-fosfoglicerato. Esta reacción en la cual un fosfato de alta energía de un intermediario metabólico y se transfiere directamente al ADP para formar ATP se denomina una reacción de fosforilación a nivel de sustrato. ¿Qué pasa con el 3-fosfoglicerato? En la siguiente reacción ocurre una isomerización, un reacomodo en el cual el fosfato pasa del carbono 3 al carbono número 2 y a continuación, esto lo realiza, la fosfoglicerato mutasa y a continuación la enzima enolasa convierte al 2-fosfoglicerato en fosfonolpiruvato. ¿Cómo ocurre esto? Fíjense que este grupo hidroxilo se elimina en forma de agua y esa pareja de electrones pasa a formar un doble enlace. En el último paso de la glicólisis, el fosfonolpiruvato se convierte en piruvato. Esto lo realiza la piruvato quinasa y fíjense que aquí el fosfato de alta energía, el fosfonolpiruvato, sirve para fosforilar el ADP para formar ATP. Es decir, aquí tenemos una segunda reacción de fosforilación a nivel de sustrato. Como aquí se va obteniendo un ATP en la reacción de la fosfoglicerato quinasa y otro ATP en la piruvato quinasa, aquí cada una recupera, ¿no es cierto?, los dos ATP que se invirtieron al principio en la fase de preparatoria. Pero como son dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, por lo tanto hay una ganancia neta de 2 ATP por cada molécula de glucosa. ¿Dónde dijimos que ocurren estas reacciones de la glicólisis? Ocurren en el citosol celular. Pero las enzimas no se encuentran aisladas. Normalmente las enzimas de la glicólisis se encuentran formando complejos, es decir, están muy cercanas unas con la otra. ¿Y esto qué permite? Permite ir haciendo que los intermediarios de la vía glicolítica puedan pasar directamente del sitio activo de una enzima al sitio activo de la siguiente. ¿Y con eso qué se logra? Se logra de que las reacciones de la vía glicolítica sean mucho más rápidas. Este fenómeno se denomina la canalización de intermediarios en la vía glicolítica. Por ejemplo, ¿qué pasaría si separamos todas las enzimas de la vía glicolítica, por ejemplo, colocándolas en un buffer diluido? Bueno, igual ocurriría la glucólisis, pero ocurriría mucho más lenta, debido a que los intermediarios deberían salir del sitio activo de la enzima y empezar a difundir hasta encontrar el sitio activo de la siguiente enzima de la vía. Por lo tanto, esto nos muestra de que la canalización de intermediarios permite hacer de que la glicólisis sea mucho más rápida. Finalmente, ¿cuáles son los destinos del piruvato? ¿Qué sucede con el piruvato que se formó en la glicólisis? Existen 3 posibles destinos, 2 de ellos, que son los dos de la izquierda, funcionan en humanos. Veamos, por ejemplo, en el caso de los atletas. Cuando los atletas van a correr los 100 metros planos, hacen un esfuerzo muy grande en muy poco tiempo y por lo tanto realizan su metabolismo en condiciones, digamos, anaeróbicas. No hay suficiente oxígeno para sus procesos metabólicos. En estas condiciones, ¿qué pasa? El piruvato se reduce a lactato. ¿Y de dónde se obtienen los electrones para la reducción? Se obtienen del NAD reducido, por lo tanto se regenera NAD oxidado, lo cual es muy importante para poder hacer que la glucólisis funcione en forma continua. Algo análogo ocurre en algunos microorganismos como las levaduras del pan o la levadura de la cerveza. Aquí el piruvato se convierte en etanol a través de una reacción de reducción donde los electrones también se ganan a partir del NAD reducido. Pero este tipo de reacciones no ocurre en nuestras células, solamente en microorganismos. ¿Y qué pasa en condiciones aeróbicas? Cuando hay suficiente oxígeno, por ejemplo, durante una caminata o incluso durante el reposo, aquí el piruvato se termina oxidando totalmente a dióxido de carbono y agua a través de un ciclo que se llama el ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs, que va a ser motivo de la próxima clase. Bueno chicos, espero que este video les ayude para
llegar con alguna idea a la siguiente clase, y para ver si se comprendió lo que hemos visto en este video, les dejo algunas preguntas que van a estar disponibles en su intranet en la página EVA. Gracias.